Descubre el increíble secreto estoico para transformar tu vida y recuperar el control total. Hoy, Luis, un ingeniero agrónomo de 42 años, miraba por la ventana de su oficina, con una mezcla de frustración y desesperación. El sol abrasador iluminaba la bulliciosa ciudad española, pero para él, el calor solo acentuaba la presión que sentía en el pecho. Desde chico, había cargado con el peso de la desigualdad en su barrio modesto, y ahora, el legado familiar lo mantenía atado a una empresa de cultivos de frutas que luchaba constantemente por sobrevivir. Él deseaba encontrar respuestas, explorar nuevas fronteras en la investigación científica, pero la voz de su padre resonaba en su mente, insistiendo en que debían mantener el negocio en pie, a cualquier costo. Esa mañana, tras una intensa discusión con su padre sobre el futuro incierto de la empresa, su corazón se llenó de culpa y resentimiento. ¿Por qué no puedo ser yo mismo?, se preguntaba mientras paseaba por la casa de su abuelo fallecido. Allí, en ese santuario de recuerdos, encontró un viejo diario que solo había tenido la valentía de abrir mucho tiempo después. Las palabras escritas con tinta de vida, llenas de reflexiones sobre la resiliencia y el valor de la confianza, parecían susurrarle secretos que había olvidado. A medida que se sumergía en la prosa de su abuelo, la angustia se apoderaba de él, el dilema moraba en su interior. ¿Era realmente un traidor por desear un camino distinto al de su familia? No obstante, la vida de Luis se complicaba aún más. Se sentía abrumado y observaba cómo sus vecinos susurraban sobre su potencial desperdiciado, alimentando sus inseguridades. Pero en medio de la tormenta, se encontró con Rosalía, su antigua profesora universitaria. Siempre creyó en él, empujándolo a redescubrir su pasión. Bajo su guía, Luis comenzó a trabajar en un innovador proyecto que podría cambiar el futuro agrícola de su comunidad. Sin embargo, sus pensamientos oscilaban entre el deseo de salir adelante y la presión de honrar su legado familiar. Aquella lucha interna era un campo minado. Cada paso que daba hacia sus sueños parecía una traición a su familia. Mientras Luis se enfrascaba en su investigación, el temor constante de fracasar alimentaba su angustia. ¿Y si no logro que funcione?, se cuestionaba, sintiendo cómo el nudo en su estómago apretaba cada vez más. Cada día que pasaba, sus miedos se multiplicaban y la sensación de estar atrapado en una vida que no quería se intensificaba. La anticipación se volvía inaguantable. Sabía que cada decisión podía ser crucial, y el momento culminante de su presentación en la conferencia se acercaba inexorablemente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sala estaba llena, los rostros atentos y expectantes. A medida que sus palabras emergían, sentía el calor de las miradas, pero también la sombra del juicio de su comunidad y la carga de su herencia familiar. La angustia se intensificó cuando un antiguo conocido interrumpió el momento con una pregunta provocativa que lo llevó al filo de la desesperación. Luis, ¿esto es realmente un éxito tuyo o un mero resultado de los sacrificios de tu padre? Las palabras resonaron en su mente, y el sudor le recorrió la frente. La tensión se palpaba en el aire, y la pregunta de su propia valía lo atravesó como un rayo. ¿Podía encontrar su verdad sin deshonrar su historia familiar? La lucha por definir su identidad apenas comenzaba. Luis se encontraba en el umbral de una transformación. La noche anterior había pasado en vela, revisando su presentación una y otra vez, convencido de que las dudas de su pasado podían ser el lastre que lo hundiera en este nuevo mar de posibilidades. En su mente, las palabras de aquel antiguo conocido giraban como un torbellino,
y le resultaba imposible escapar de la sombra de su padre. Cada minuto que pasaba antes de su presentación, aumentaba la presión. Era como si sus sueños, esos que antes lo iluminaban, se colapsaran bajo el peso de las expectativas ajenas. Mientras sus compañeros personajes se preparaban para escucharlo, Luis respiró hondo, buscando calma en su interior. Aquella conferencia era más que una simple presentación. Era su oportunidad de dar voz a su verdad y quizás de hallarse a sí mismo. Al comenzar, la ansiedad se apoderó de él. Sin embargo, a medida que expuso su investigación sobre un método sostenible de cultivo, que prometía revolucionar la agricultura local, sintió que la energía del auditorio lo envuelve. Sus manos empezaron a moverse con firmeza mientras hablaba sobre el potencial de sus hallazgos. Cada palabra se convirtió en una declaración de intenciones, y el peso del juicio externo, aunque latente, comenzó a desvanecerse. Pero justo cuando su discurso alcanzaba su punto más álgido, la voz de su viejo conocido resonó de nuevo en su mente. «Esto es realmente un éxito tuyo», fue un momento clave. Luis se detuvo un instante sintiendo cómo el sudor le recorría la frente. La mirada de los asistentes se mantenía fija, esperando su respuesta. En ese instante, la claridad apareció entre la niebla de sus pensamientos. Sin apartar la vista de su audiencia, habló sinceramente. «Este trabajo refleja mi visión, pero también es un tributo a todos los que me han precedido. No tengo que elegir entre uno o otro. Puedo reconocer mi esfuerzo y valorar el legado de mi familia». Lo que acababa de expresar era un giro inesperado. En lugar de ver su legado familiar como un peso, lo empezó a cultivar como una fuente de inspiración. Esa simple realización se convirtió en el primer ladrillo de su nueva identidad. Luis comenzó a entender que su trayectoria profesional no necesitaba ser una línea recta, sino un camino zigzagueante lleno de aprendizajes. Al finalizar la presentación, la sala estalló en aplausos. Sin embargo, no todos los aplausos resonaban con sinceridad. Algunos llevaban el eco de la duda. Al salir, varios se acercaron para felicitarlo, pero su mirada se desvió rápidamente hacia el viejo conocido, quien lo observaba con una expresión que mezclaba asombro y reproche. La incertidumbre de si lo verían como un verdadero innovador, o como un simple producto del sacrificio de su padre, aún flotaba en el aire. Luis sintió un impulso de ir a hablar con él. Allí estaba, sentado al final de la sala como un antagonista en su propia historia. En su mente, una lucha se encendió. Tenía que enfrentar no solo a quienes lo cuestionaban, sino también a las dudas que había perpetuado en sí mismo. Era el momento de plantar cara a la opinión de los demás y reafirmar su nuevo propósito. A medida que se acercaba al viejo conocido, la tensión se volvía casi tangible. La decisión que tomaría a continuación podía cambiar la dirección de su viaje profesional y personal. Sería capaz de desafiarlo y a la vez reafirmarse a sí mismo, o dejaría que lo atraparan las cadenas de la duda y de la tradición familiar. El aliento se le detuvo en la garganta. Había llegado el momento de enfrentar no solo a su interlocutor, sino también a su propia identidad. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso hacia la liberación personal? Luis se plantó frente a su viejo conocido. El silencio entre ellos se volvió un abismo. Palpitante de dudas, pero determinado a no dejarse dominar por el peso del pasado, utilizó cada paso hacia él como un ancla para su identidad emergente. Era el instante decisivo donde la autenticidad debía sustituir a la inseguridad. «Hola, Samuel», dijo, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Quería agradecerte por tu apoyo, incluso si no siempre lo pareces». Samuel arqueó una ceja desafiándolo. «¿Apoyo? He estado esperando a que demuestres que no eres solo un eco de lo que tu padre logró. Seguro que te ha enseñado mucho a lo largo de tu vida». Luis sintió como esa declaración lo golpeaba, pero en lugar de dejar que lo desarmara, la transformó en combustible. «Mi padre fue un gran agricultor, pero estoy aquí porque he encontrado mi propia voz. Estoy creando algo nuevo, que refleja tanto mi perspectiva como el legado de la familia».
El intercambio se tornó un juego de ajedrez mental. Cada movida era crucial. La linterna de la duda que había estado iluminando su camino se apagó cuando Luis reconoció que su valentía podía desafiar la percepción de Samuel, y tal vez, incluso la suya. «Eso es lo que dices», respondió Samuel, claramente escéptico. «El éxito se mide en resultados, no en intenciones». Luis se pasó la mano por el cabello, sintiendo el ardor en su pecho. «No puedo controlar cómo los demás perciben mi trabajo, pero puedo definirlo en términos de mi esfuerzo y mi visión. Si el mundo exterior no puede aceptarlo, es asunto suyo, no mío». A pesar de las palabras asertivas, dentro de él aún había una chispa de vulnerabilidad. La búsqueda de validación era un viejo hábito que estaba comenzando a aprender a soltar, pero no era un proceso fácil. «¿Y si fracasas?». Samuel presionó la herida. «Tu nombre es tu única carta de presentación. Sin ese peso detrás, ¿qué serías?». Luis sintió que las arenas movedizas de la inseguridad comenzaban a recuperar fuerza bajo sus pies, pero esta vez encontró una respuesta preparada. «Estaría construyendo algo por mí mismo, a partir de mis propios errores y aprendizajes. No se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. Al final, es eso lo que dejará huella». Samuel lo observaba con una mezcla de incredulidad y respeto, como si finalmente comenzara a analizar su postura. Luis, animado por el resquicio de apertura, continuó. «Estoy aprendiendo a mirar mis raíces sin dejar que me ahoguen. Cada paso dado en este camino es una reclamación de mi agencia». Con cada palabra, Luis sentía que se liberaba un poco más. La tensión que había sentido antes comenzó a transformarse en una mezcla de empoderamiento y claridad. Tal vez no podía cambiar la opinión de Samuel de inmediato, pero estaba cambiando su propia narrativa. «¿Sabes qué?», añadió con una sonrisa genuina. «No busco ser el mejor en la sombra de alguien más. Estoy construyendo a partir de mi historia, y eso es lo que realmente importa». Samuel, tomado por sorpresa, se cruzó de brazos, contemplando a Luis con nuevos ojos. El silencio que antes era denso fue reemplazado por una pausa de reflexión. ¿Sería posible que Luis, a pesar de todas las adversidades, finalmente se hubiera convertido en el autor de su propio destino? A medida que Luis se alejaba de la conversación, una sensación de ligereza lo invadió. Habló con valentía, no solo con Samuel, sino con su propio miedo. Este fue un momento trascendental, pero su viaje estaba lejos de haber terminado. La presión del futuro seguía sobre él, y muchos desafíos aún acechaban en el horizonte. Sin embargo, a medida que se marchaba, sintió una chispa de resolución. El camino por delante no sería fácil, pero su misión estaba clara. Estaba listo para descubrir nuevas facetas de sí mismo. Mientras cruzaba el umbral de la sala, no pudo evitar preguntarse, ¿qué otras sorpresas podía depararle este viaje personal? ¿Habría nuevos encuentros y revelaciones en su búsqueda de autenticidad? ¿O el pasado aún vendría a buscarlo de una manera inesperada? Luis se recobró del encuentro con Samuel, la conversación aún resonando en su mente. Caminaba hacia su auto, cada paso imbuido de una energía renovada. Aunque sabía que había mucho por delante, la lucha que había librado esa tarde lo había catapultado a un nuevo nivel de autoconocimiento. Era el primer paso hacia un futuro que se definía no por las expectativas ajenas, sino por sus propias decisiones. Abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento del conductor. Se observó en el espejo retrovisor, buscando los vestigios de la duda que anteriormente lo habían perseguido. En su lugar, encontró una mirada decidida. Sabía que aún había muchas barreras que romper, pero su franqueza con Samuel había marcado el inicio de una nueva etapa. Luis decidió que el viaje no podía ser solo interno. Necesitaba actualizar sus habilidades profesionales. El campo de la agricultura, su auténtico legado, presentaba desafíos que requerían una mentalidad innovadora. Se dirigió a la oficina de la cooperativa agrícola, un lugar que había evitado.
Su atuendo estaba pensado para los días de trabajo en la finca, pero ahora lo consideró un símbolo de su conexión genuina con la tierra y con sus raíces. Entró sintiendo la mirada de sus colegas sobre él, anticipando la historia que había sido su vida hasta ese momento. Sin embargo, esta vez no sería un eco del pasado. «Hola, Luis», dijo Raúl, uno de sus compañeros. «¿En qué andas? Te hemos visto muy callado últimamente». Luis respiró hondo, liberando el peso de las expectativas. «He estado pensando en maneras de diversificar nuestros cultivos y mejorar la rentabilidad. Necesitamos adaptarnos a las tendencias del mercado». Raúl levantó una ceja, sorprendido. «¿Y eso qué incluye?» «Quiero investigar el cultivo de variedades de alta demanda, como los productos orgánicos», respondió, sintiendo cómo la convicción comenzaba a prenderse en su voz. «También creo que deberíamos considerar técnicas de cultivo más sostenibles. Aprender a manejar los recursos de manera más eficaz es prioritario». El grupo se quedó en silencio, mirando a Luis como si fuera un extraño, de repente un visionario. Uno de los agricultores más veteranos, doña Teresa, rompió el silencio. «Puede que tengas razón. La forma en la que hemos hecho las cosas es cómoda, pero no necesariamente la mejor opción. ¿Tienes un plan?» Luis sintió una mezcla de nervios y emoción, pero sabía que este era su momento. «Sí, me gustaría hacer una presentación el próximo lunes. Hay recursos y metodología que pueden beneficiarnos a todos. Estoy dispuesto a liderar el proyecto y buscar asesoría externa». Los murmullos entre los agricultores comenzaron a crecer. Luis se dio cuenta de que, aunque estaban recelosos, su propuesta estaba evocando un cambio de perspectiva. Estaba comenzando a dejar de ser un reflejo de su padre y a convertirse en su propia versión de un líder. Mientras sus colegas discutían la posibilidad, Luis sintió que algo dentro de él pulsaba con fuerza. Era un cambio no solo profesional, sino personal. La incertidumbre de su futuro comenzaba a desvanecerse para dar paso a una visión clara de lo que podía lograr. Cuando salió de la reunión, el horizonte parecía extenderse ante él como un lienzo en blanco. La idea de caminar hacia lo desconocido ya no le parecía aterradora, sino emocionante. Había tomado una decisión que podría alterar no solo su vida, sino también la de su comunidad. Sin embargo, a medida que buscaba su camino hacia el auto, una llamada inesperada lo interrumpió. Era su madre. Su voz temblorosa le dio escalofríos. «Luis, necesito que vuelvas. Hay algo sobre tu padre que no hemos contado». El corazón de Luis se detuvo. ¿Qué secreto podía ser tan potente como para requerir su regreso, justo cuando sentía que finalmente estaba tomando el control de su vida? Luis se sentó en su auto, la llamada de su madre golpeando su mente como un rayo. Era un recordatorio de que, a pesar de los avances que había logrado, había aspectos de su vida que seguían fuera de su control. La urgencia en la voz de su madre hacía eco en su pecho, llenándolo de una mezcla de ansiedad y determinación. Necesitaba encontrar respuestas, no solo para ella, sino también para sí mismo. Mientras conducía, sus pensamientos giraban en torno a la reunión de la cooperativa. Su proyecto había comenzado a tomar forma, y la posibilidad de liderar un cambio real lo llenaba de energía. Sin embargo, la inquietud de lo que podía revelarse sobre su padre lo llevó a cuestionar su confianza en sí mismo. ¿Podría realmente ser el líder que su comunidad necesitaba si no estaba completo dentro de sí mismo? Llegó a casa, donde el aire se sentía denso con las palabras no pronunciadas. La mirada de su madre le dio una idea de que había estado sosteniendo algo más profundo que solo un acontecimiento pasado. Se sentaron en la cocina, y con cada palabra que ella compartía, Luis se sumergía más en un mar de emociones intensas. Descubrió que su padre había luchado no solo contra las expectativas tradicionales, sino con demonios internos que había callado por largo tiempo. Luis escuchó, absorbiendo cada detalle, como si cada revelación fuera una pieza del rompecabezas de su propia identidad. Se dio cuenta de que había heredado más que la tierra. También había recibido el legado de la lucha personal. Poco a poco,
Entendió que su padre, al igual que él, había estado buscando su voz en un mundo que no siempre era receptivo a los cambios. Este descubrimiento encendió dentro de Luis una chispa de resiliencia, una conexión que lo impulsaba a reconstruir no solo sus sueños, sino también su lugar en esta narrativa familiar. Luis, dijo su madre, interrumpiendo sus pensamientos, no quiero que cargues con el peso de lo que él no pudo resolver. Quiero que seas diferente, que vivas con autenticidad. Las palabras de su madre resonaron profundamente. Aquí estaba, en un momento que lo definía, con la oportunidad de transformar su legado en algo positivo. Ya no se trataba de repetir la historia de su padre, sino de escribir la suya propia. Esa noche no necesitó dormir mucho. Las ideas saltaban en su mente. ¿Cómo presentar su visión de cultivo sostenible y qué datos reunir para respaldar sus propuestas? Sin embargo, una sombra de duda se cernía en él. ¿Lograría unir a sus colegas? Al día siguiente, debía priorizar la creación de un ambiente donde cada agricultor pudiera aportar sus inquietudes y esperanzas. Nuevas técnicas y variedades orgánicas eran solo el inicio. Lo que realmente deseaba era forjar un sentido de comunidad auténtico y colaborativo. El lunes llegó y con él, la presentación. Luis se preparó con un enfoque que nunca había conocido, utilizando la vulnerabilidad que había descubierto al escuchar a su madre. Comenzaría su exposición con una historia personal, conectando su legado familiar con las nuevas ideas que traía. Este enfoque innovador era precisamente el tipo de cambio que necesitaba establecer si quería que otros siguieran su ejemplo. Mientras se acercaba al auditorio, el nerviosismo se apoderó de él, recordándole que el cambio no solo depende de las ideas, sino de la capacidad de inspirar a otros. Al abrir la puerta del salón, se encontró con caras familiares y una gran expectativa en el aire. Pero antes de que pudiera comenzar, un mensaje inesperado apareció en su celular. Era un aviso de su madre sobre un hecho pasado de su padre, que nunca antes se había mencionado. El corazón de Luis latió con fuerza. ¿Qué más debía saber? ¿Qué impacto tendría esto en sus decisiones futuras? El momento de enfrentar sus demonios personales y profesionales estaba a punto de llegar. ¿Podría su revelación convertirse en una herramienta para su crecimiento o simplemente añadir más peso a su carga? Con cada paso que daba hacia el estrado, la verdad pulsaba en su mente. El momento crítico estaba cerca. Luis tomó una profunda respiración mientras se dirigía al estrado. La tensión en el aire era palpable. Cada par de ojos fijos en él le recordaba la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. El mensaje de su madre aún resonaba en su mente. La incertidumbre lo asaltaba. ¿Sería capaz de soportar la carga de conocimiento que ahora poseía? Se plantó frente a sus colegas, sintiendo que la sala se llenaba de un silencio casi reverente. Al inicio, compartió fragmentos de su vida, los recuerdos de una niñez moldeada por las expectativas y la lucha personal de su padre. Así, logró abrir una puerta que todos habían mantenido cerrada, invitando a sus compañeros a sentir la misma vulnerabilidad que él había experimentado. Al contar su historia, hubo un momento en que sus ojos se encontraron con los de una colega. Esa conexión lo llenó de energía. Sin embargo, mientras iba adentrándose en sus propuestas, la imagen de su padre luchando con sus propios demonios regresó, trayendo consigo una oleada de emociones. Luis se detuvo brevemente, reconociendo el peso de su tradición familiar. No puedo ser el líder que ustedes necesitan si no reconozco la complejidad de mi historia, dijo con firmeza. Ese reconocimiento se hizo eco en el auditorio. Comenzó a ver asientos que se movían, como si sus compañeros se empezaran a reconfigurar mentalmente. Notó la balanza del cambio, quizás inclinándose a su favor. Comenzó a intercalar su discurso con datos sobre el cultivo sostenible, los beneficios para la tierra, las nuevas técnicas, pero por encima de todo, la necesidad de colaboración. La pequeña voz de su padre, que durante años había estado en su cabeza, clamaba desde el fondo de su ser: sé honesto contigo mismo y con los demás. Con cada palabra,
Luis construía un puente entre el pasado y su potencial futuro. Cuando hizo la pausa para ver los rostros de sus colegas, percibió una serie de asentimientos y sonrisas de apoyo. Esto lo impulsó a seguir, a dejar que su autenticidad brillara. Al cerrar su presentación, pasó de la ansiedad al empoderamiento. Propongo que cada uno de nosotros abramos un espacio para el diálogo y el aprendizaje. No quiero ser solo el líder de un proyecto. Quiero ser parte de una comunidad que se apoye mutuamente. Aplaudidos, esos rostros ansiosos se transformaron en compañeros dispuestos a unirse a su causa. Sin embargo, justo cuando sentía la adrenalina del momento alcanzando su clímax, recordó el mensaje de su madre. Era un recordatorio de que la historia familiar aún tenía más capas por descubrir. Al bajar del estrado, no solo había presentado un plan, había comenzado un proceso de aceptación, no solo de su legado sino también de la relación con su padre que aún no estaba cerrada. La euforia de su éxito fue interrumpida por un nuevo mensaje en su teléfono. Esta vez, era un video de su madre, titilando en la pantalla. Luis sintió un escalofrío. El mensaje vendría con más revelaciones. ¿Te haría replantear la conexión que había comenzado a forjar? ¿Sería el ancla que lo volvería a llenar de inseguridades o una fuente más de fortaleza? Desconocido aún para él estaba el hecho de que su viaje apenas comenzaba. Un nuevo reto parecía asomarse en el horizonte, descubrir los efectos de una verdad que podría cambiar no solo su percepción de la historia familiar, sino su camino hacia un futuro donde él, finalmente, podría ser libre. Luis salió del auditorio con un torbellino de emociones. La euforia de su presentación aún flotaba en el aire, pero el mensaje de su madre pesaba en su mente como una piedra. Sabía que no podía evitarlo. Tenía que enfrentarse a lo que ella tenía que decir. Aunque su esencia había comenzado a liberarse en el estrado, el descubrimiento de su historia familiar requería una profunda introspección. Mientras se sentaba en su despacho, rodeado de papeles y bocetos sobre el cultivo sostenible, sintió un pequeño temblor de ansiedad. El video de su madre comenzó a reproducirse, y su imagen apareció en la pantalla con una expresión de ternura, pero al mismo tiempo de inquietud. Luis, hay algo que debo contarte sobre tu padre, algo que nunca te he dicho. No sé cómo reaccionarás, pero creo que es fundamental que lo sepas para que comprendas por qué él fue como fue. Las palabras se enredaban en su mente. ¿Qué podría ser tan importante que su madre no había compartido durante todos esos años? La curiosidad y el miedo se unieron en una batalla interna. Su padre, esa figura que había moldeado su infancia, siempre había sido un ser lleno de contradicciones. Mientras el video continuaba, el rostro de su madre se tornó serio. La verdad es que tu padre luchó no solo contra sus demonios, sino también con las expectativas que la sociedad y su propia familia le impusieron. Quiero que entiendas que sus fracasos no eran más que reflejos de su propia vulnerabilidad. Su mayor miedo era no ser suficiente. Luis sintió que un velo se levantaba. Reflexionó sobre la carga que había sentido durante años, una carga que ahora descubría que su padre había compartido. Con cada confesión de su madre, la imagen de su padre se transformaba, y en lugar de enfado, surgía una empatía nueva. Se sintió conectado no solo a su propia historia, sino a la de su padre, un hombre que había hecho lo mejor que pudo en circunstancias difíciles. Al terminar el video, Luis se quedó en silencio, meditando la gravedad de lo que había escuchado. ¿Cómo podría usar estos nuevos conocimientos? La idea de hablar con sus colegas sobre la vulnerabilidad no solo era sobre él, sino sobre el legado que había heredado, lo que habían experimentado juntos en la lucha por la autosuficiencia y la aceptación. No sabría cómo reaccionarían, pero la necesidad de hablar era palpable. La idea de abrir el diálogo se volvió una obligación. Luis se dedicó a escribir un esbozo de su próximo encuentro, no solo para presentar nuevas técnicas de cultivo, sino para compartir su nueva comprensión de la vulnerabilidad, la lucha y la verdad. A medida que trazaba las palabras en el papel, comenzó a comprender que su propia transformación
No solo estaba en ser un líder en los proyectos, sino en ser un mensajero de autenticidad. La vulnerabilidad de su padre no era una debilidad, sino un poderoso recordatorio de que todos, en algún momento, luchamos con sombras de inseguridad. Luis se dio cuenta de que ofrecer un espacio para que otros compartieran sus propios miedos podría ser el verdadero camino hacia el cambio. En ese momento de claridad, se sintió fuerte pero también responsable de una nueva dirección. Sin embargo, una inquietud persistía en su interior. ¿Cómo recibirían sus compañeros esta nueva faceta de su historia? Cerrar la brecha entre el conocimiento y la conexión emocional no sería fácil. A medida que contemplaba el próximo encuentro, sintió una oleada de incertidumbre. La tarea de abrir su corazón podría traer consigo reacciones inesperadas. Mientras su mente giraba en la posibilidad del rechazo, una idea se formó. Nada de esto era solo para él. Era el momento de aprender, no solo de enseñar. Entonces, con un impulso nuevo, apagó la computadora y se preparó para el día siguiente, decidido. El camino hacia la liberación personal estaba claramente trazado, y no podía evitar preguntarse, ¿qué revelaciones o secciones de su historia aún podrían desvelarse? El hilo de su vida se enredaba, listo para ser desenredado en la luz del futuro. La sala de reuniones estaba impregnada de un silencio expectante cuando Luis entró. Sus colegas se encontraban dispersos, sumidos en sus propias tareas, previendo una presentación más de las habituales. Sin embargo, Luis sentía que esa jornada sería diferente. La anticipación burbujeaba en su interior, junto con la inquietud por abrir una puerta a su vulnerabilidad. Mientras acomodaba sus notas sobre la mesa, recordó las palabras de su madre. Esa revelación había profundizado su conexión no solo con su padre, sino con su mismo ser. Sabía que debía transmitir no solo información sobre cultivo sostenible, sino una parte esencial de su historia que podía resonar en cada uno de ellos. Comenzó a hablar, y la voz honesta y firme que resonaba en la sala le dio confianza. Hoy no solo quiero hablarles de nuestras técnicas, sino de algo más profundo, la lucha contra la inseguridad y las expectativas que carga cada uno de nosotros. Sus colegas se miraron entre sí un poco desconcertados, pero Luis continuó, dejando que cada palabra fluyera desde su interior. Mediante anécdotas sobre su propia vida y la revelación sobre su padre, sembró una atmósfera de empatía e identificación. Se atrevió a mostrar sus miedos y sus comprometidos anhelos. Era como si hubiera quitado una capa que los separaba de ellos, permitiendo que se adentraran en su mundo emocional. Luis observó cómo algunos rostros se relajaban y se tornaban receptivos a su mensaje. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al afrontar nuestras propias luchas, podemos potenciar no solo nuestro crecimiento personal, sino el de todo el equipo y nuestros proyectos. Sintió que hablaba en un susurro, pero también con la fuerza de un torrente. Esa idea, la de las historias compartidas, estaba echando raíces en las mentes de sus colegas. Vio cómo los ojos de algunos brillaban con la emoción de reconocer sus propios conflictos. ¿Era posible que estuvieran listos para compartir sus propias historias? Sin embargo, había un colega, Enrique, que parecía fruncir el ceño. Era conocido por su escepticismo. Al final de la presentación, no pudo evitar plantear su desafío. Luis, hablar de miedos está bien, pero ¿cómo eso se traduce en resultados tangibles? El negocio exige productividad, y la vulnerabilidad suena a debilidad. La respiración de Luis se detuvo por un instante. La tensión creció, y supo que ese era el momento crucial. Aquel era su dilema. ¿Debería responder con defensas o mantener su compromiso con la autenticidad? Decidió mantener su calma. Enrique, entiendo tu punto, y creo que es fundamental. Pero ¿qué pasaría si te dijera que abrirse no significa perder fortaleza? Creo que es al permitir que nuestras luchas se conviertan en parte de nuestra narrativa, que realmente encontramos la inercia para el cambio y la innovación. El ambiente se tornó electrizante, y Luis sintió el pulso de una conexión más profunda.
más allá de la superficie. Tenía la oportunidad de liderar un cambio, no solo en su trabajo, sino en la forma en que su equipo se involucraba a nivel humano. En ese instante, tuvo una visión clara. No solo debía aceptar la vulnerabilidad, sino también convertirla en una ventaja estratégica. Cuando finalizó la reunión, Luis dejó atrás la sala con una mezcla de liberación y preocupación. Había marcado un nuevo comienzo, pero todavía quedaba un camino por recorrer para que sus colegas realmente abrazaran esa nueva perspectiva. ¿Estaría preparado para enfrentar el escepticismo de aquellos que todavía llevaban sus propias batallas internas? Esa noche, se sentó en su despacho, contemplando las proyecciones de futuro. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Luis se atrevió a preguntarse qué otros secretos estaban aún enterrados, tanto dentro de su propia historia como en la de sus colegas, creando un tejido narrativo que necesitaba ser estimulado y revelado. Afuera, la noche se tornaba oscura, pero Luis sabía que el camino hacia la autenticidad había apenas comenzado. En este nuevo capítulo, la pregunta más profunda lo invadió. ¿Qué verdades ocultas necesitaría desatar para inspirar un cambio significativo en su entorno? Luis se despertó temprano al día siguiente, la luz del sol filtrándose a través de la ventana y llenando la habitación con un matiz dorado. Se sentó en la cama, aún en bata de casa, y las palabras de su madre lo abrumaron de nuevo. La vulnerabilidad era un camino espinoso, pero estaba convencido de que había un poder oculto en la autenticidad que podía explotar, no solo para sí mismo, sino para su equipo. Mientras se preparaba para su jornada, se sintió atrapado en una encrucijada. La presión del trabajo y la necesidad de demostrar resultados pesaban como una losa. Sin embargo, también había algo que lo impulsaba a seguir adelante. El deseo de transformar esas interacciones superficiales en relaciones genuinas. ¿Podría convertir su vulnerabilidad en una fuerza inquebrantable? Llegó a la oficina con la mente en blanco, un lienzo en blanco donde podía trazar su camino. La energía estaba palpable, su equipo charlaba animadamente. Sin embargo, la imagen de Enrique, su escéptico colega, regresó. Ese rostro imperturbable había encarnado la expectativa de un ambiente corporativo que valoraba los resultados por encima del bienestar humano. Era el reflejo de muchas inseguridades y un modo de operar que podía aplastar la creatividad. Hoy, pensó, seré más estratégico. No podía permitirse que una voz contraria lo desanimara. Su hoja de ruta debía incluir no solo técnicas de cultivo, sino también como cada técnica requería una conexión emocional para ser verdaderamente efectiva. Al inicio de una nueva reunión, decidió abordar el tema de manera diferente. En lugar de una presentación, invitó a cada miembro del equipo a compartir un desafío personal que les impidiera avanzar en su trabajo. La sala se llenó de murmullos disuasivos. ¿Qué puede salir bien?, pensó. Pero al mirar a su alrededor, vio rostros curiosos. Su alma anhelaba esa conexión. Luis compartió su propia historia, no solo de su padre, sino de las inseguridades que había enfrentado a lo largo de su vida profesional. Los ojos de su equipo se abrieron en sorpresa. Algunos incluso comenzaron a murmurar concordando cuando mencionó su miedo al fracaso. Esa vulnerabilidad los desarmó. Las inhibiciones se disiparon y las primeras confesiones comenzaron a brotar. Una colega, Ana, se atrevió a hablar. Su voz temblaba al mencionar cómo el miedo a no ser lo suficientemente buena la había llevado a paralizarse en numerosas ocasiones. Sus palabras resonaban en lo profundo de Luis y en el ambiente. Con cada historia compartida, el tejido de conexión se entrelazaba con fuerza. Sintió que poco a poco, su equipo empezaba a cambiar. La atmósfera cargada de tensión se transformó en un caldo de confianza y apertura. Sin embargo, Enrique permaneció en un rincón, observando con una expresión de desafío. Esto es solo una charla emotiva, pensó. Sin embargo, Luis decidió no dejar que eso lo afectara. La reunión terminó y Luis notó que había lanzado una chispa que iluminaba la sala. Ahora,
No solo había un espacio de empatía, sino también uno de creatividad. Las ideas comenzaron a fluir, y de las historias personales emergieron propuestas innovadoras. Pero aún quedaba un nudo en su estómago. Salió a la calle para despejar su mente, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Una pregunta de nuevo lo asaltó. ¿Podía realmente cambiar la mentalidad de su equipo a largo plazo, especialmente de alguien como Enrique? Mientras caminaba, se dio cuenta de que no solo había abierto un camino hacia el entendimiento emocional, sino también que eso podría ser el primer paso para un enfrentamiento directo. Decidió que necesitaba un plan que no solo validara su enfoque personal, sino que desafiara a quienes lo cuestionaban. Ese retorno al esquema de desarrollo personal lo llevó a un nuevo dilema. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el escepticismo directo de Enrique y demostrar que su forma de ser podría generar resultados tangibles? La idea de establecer un diálogo con él lo entusiasmó y le asustó a partes iguales. Era el momento de convertir la vulnerabilidad en fortaleza, y ese enfrentamiento no solo sería un desafío, sino quizás la oportunidad de brillar en su camino hacia el liderazgo. El reto se avecinaba, el surco de su búsqueda se profundizaba, y Luis se sentía preparado para el desafío. Fue entonces que recordó un libro en su estantería sobre resiliencia, con lecciones de aquellos que habían desafiado adversidades reales. Quizás, pensó mientras se dirigía de regreso a la oficina, la clave está no solo en entender y aceptar mi vulnerabilidad, sino también en conquistarla. ¿Qué pasará cuando confronte a Enrique y lo lleve a explorar su propia historia? La siguiente etapa en su viaje se dibujaba clara en su mente, y el momento prometía ser decisivo. Luis se presentó en la oficina, con una confianza renovada y la determinación de enfrentar el escepticismo de Enrique. Tras varios días de encuentros con su equipo, había logrado cimentar un ambiente de confianza y apertura. No obstante, siempre existía la incógnita de cómo lograr que alguien con mentalidad rígida como él se abriera a una nueva perspectiva. Aquella tarde, decidió que era el momento adecuado para abordar el tema con Enrique. Lo encontró en la sala de descanso, absorto en un informe. Se acercó y le sonrió, sintiéndose impulsado por la energía acumulada en las últimas semanas. «Enrique, ¿tienes un momento para hablar?», preguntó Luis intentando sonar natural. «Claro, Luis, ¿qué sucede?», respondió Enrique, levantando la mirada con un deje de curiosidad. Luis aprovechó la oportunidad y extendió su invitación a un encuentro más formal. «He estado pensando en nuestra última reunión. Me gustaría que hiciéramos un espacio para discutir realmente cómo podemos integrar nuestras visiones en el proyecto de cultivo sostenible». Enrique respondió con un leve escepticismo. «¿Y qué hay de nuevo en eso? Cada vez que intentamos innovar, hay algo que nos detiene. Te lo he dicho antes, la emoción no produce resultados, es solo ruido». Luis reconocía la resistencia, pero no se dejó amedrentar. «Entiendo tu punto, pero creo que deberíamos mirar más allá. La emoción puede ser el catalizador que necesitamos. Las personas están más dispuestas a trabajar y a proponer ideas creativas cuando se sienten entendidas y valoradas». Hubo un momento de silencio y en lugar de retroceder, Luis tuvo el valor de hablar desde su propia experiencia. «Mira, yo también sentí esa presión. Me he sentido como una sombra del legado de mi padre, y eso me ha causado dudas. Pero al hablar sobre nuestras inseguridades hemos comenzado a abrir puertas que pensábamos cerradas». Luis sintió que estaba tocando una fibra sensible. La expresión de Enrique se suavizó levemente, y eso le dio fuerzas para seguir. «Recientemente descubrí que la vulnerabilidad no solo es una debilidad, sino una conexión poderosa. Todos enfrentamos retos. ¿Por qué no podemos ser un equipo que comparte y aprende unos de otros?». La conversación dio un giro inesperado. Enrique se cruzó de brazos de forma pensativa, y por un segundo, Luis se preguntó si había logrado llegar a él. «Luis, siempre te he visto actuar como un formado. ¿Por qué entretenernos en emociones? Hay un trabajo que hacer, porque ese trabajo es nuestra vida», replicó Luis con convicción. «Lo que hacemos aquí puede tener un impacto real.
No se trata solo de números y producir más. También se trata de la gente con quienes trabajamos y cómo hacemos que se sientan. Estoy proponiendo que consideremos la emocionalidad en nuestras estrategias. Con la conversación fluyendo, Luis notó que la tensión se disolvía poco a poco. Enrique pareció contemplar sus palabras y abrió una pequeña posibilidad. Quizás tienes un punto, pero me gustaría ver resultados antes de creerlo completamente. Eso es todo lo que pido, dijo Luis. Hagamos una prueba, abramos un espacio de discusión, propongámosle a todo el equipo que expongan sus ideas, sus temores, los fracasos que nos han llevado a donde estamos. Y sí, midamos la efectividad del proyecto, pero también la satisfacción de los que trabajan en él. Había un brillo en los ojos de Enrique, uno que Luis había estado esperando, una mezcla de aceptación e interés. Tienes algo allí, Luis. Tal vez un enfoque diferente a la manera en que trabajamos nos empujaría a un diferente nivel. Si estás dispuesto, entonces comencemos un pequeño grupo de discusión este viernes. La sensación de triunfo se apoderó de Luis. Había logrado algo significativo al tocar la fibra del escepticismo y convertirla en curiosidad. Y aunque sabía que aún había un camino por recorrer, entendió que cada paso dado en esa dirección era un avance hacia un futuro donde no solo él sino todo su equipo podría crecer en conjunto. El viernes llegó, y el pequeño grupo de discusión tomó forma en la sala de reuniones. Luis observó cómo se reunían sus compañeros, algunos con miradas expectantes y otros con recelo. Pero, lo más importante, Enrique estaba allí, listo para experimentar esa nueva forma de interacción. El primero en hablar fue Ana, compartiendo cómo sus inseguridades acerca de sus habilidades habían afectado su rendimiento. Luis sintió que ese primer paso rompía las barricadas invisibles que rodeaban la sala. Al finalizar su intervención, más voces comenzaron a resonar. Quienes antes se mantenían al margen de la conversación ahora compartían historias personales que los conectaban más allá de los desafíos laborales. El ambiente se llenó de un sentido de comunidad, y Luis no podía evitar sonreír. Había creado un espacio donde sus colegas no solo podían hablar de proyectos, sino también de su humanidad. Un espacio donde sus vulnerabilidades no solo eran aceptadas, sino celebradas. La charla amplificó el compromiso del equipo, que ahora se sentía más unido y con un propósito claro: encontrar un camino hacia la innovación agrícola que fuera inclusivo y efectivo. Mientras la reunión avanzaba, Luis se dio cuenta de que su transformación personal había iniciado una cadena de cambios en aquellos que le rodeaban. Al final de la jornada, Enrique se acercó a Luis con una gran sonrisa. Creo que esto podría funcionar, Luis. Me alegra haberte escuchado. Luis sintió una oleada de satisfacción. No solo había logrado impactar su ámbito profesional, sino que había comenzado un proceso de sanación, tanto personal como colectiva. Reconoció que su legado familiar, en lugar de ser un peso, se había convertido en una fuente de fortaleza en su viaje hacia la autenticidad. Finalmente, Luis estaba listo para seguir adelante, no solo como un ingeniero agrónomo competente, sino como un líder que abrazaba la vulnerabilidad y empoderaba a otros a hacer lo mismo. Había logrado recuperar el control de su propia vida, entregando una verdad: la de que cada desafío es también una oportunidad para crecer y conectar. Mientras se preparaba para su próximo proyecto, sintió un renovado sentido de propósito. No solo daría voz a su padre y su historia, sino que crearían juntos un futuro en el que los frutos del trabajo no serían solo medidos en cifras, sino en la satisfacción colectiva y la conexión humana. Era el cierre perfecto a una etapa y el comienzo de otra, donde cada paso sería dado con valentía, autenticidad y amor por lo que hacía. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu propia vida y descubrir lo que la autenticidad puede hacer por ti? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a convertir tus desafíos en oportunidades. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y dejar claro que estas historias impactan vidas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace
queriendo saber cómo encajas tú en este viaje de transformación. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión puede ser el cambio que ellos están buscando. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.